Me llamo Andrés, tengo 28 años, y hasta hace poco era el sostén económico de una familia que jamás me quiso como persona, solo como fuente de ingresos. Crecí en un hogar donde el afecto era condicional, donde el cariño venía envuelto en deudas y donde el respeto se medía según cuánto dinero aportabas. Desde los 19 años trabajé como diseñador freelance y con el tiempo, logré escalar bastante bien en mi campo. No me hice millonario, pero ganaba lo suficiente para vivir cómodo y, claro, mantener a otros también. Desde que cumplí 21, mis padres dejaron de trabajar. Mi padre, un hombre orgulloso que jamás me abrazó sin antes burlarse de algo que hacía, decía que el trabajo ya lo hizo cuando me crió. Mi madre no era tan directa, pero asentía a todo lo que él decía. ¿Tú ganas en dólares, Andrés? No es gran cosa que ayudes con los gastos. Cada vez que les proponía que se organizaran o buscaran algo propio, me respondían con frases como nosotros te dimos la vida o deberías estar agradecido de que te dejamos vivir aquí sin pagar renta. Irónico, considerando que yo cubría todos los servicios, compraba la comida y hasta pagaba las cuotas del auto familiar que ni siquiera usaba. A los 25, me mudé temporalmente al departamento de mis padres tras una ruptura difícil. No fue por falta de recursos, era simplemente que me sentía solo y, en el fondo, aún quería sentir que tenía una familia real. Pensé que quizá, con el tiempo, sanaríamos viejas heridas. Pero me equivoqué. Lo que encontré fue lo mismo de siempre: sarcasmo, exigencias disfrazadas de consejos y un resentimiento pasivo que se sentía en cada comida. Mi hermana menor, Paula, de 24, aún vivía con ellos y jamás aportaba nada. Decía que no había encontrado su pasión y que la vida no era solo trabajar. Cuando me atrevía a sugerirle que al menos ayudara en casa, me ganaba miradas de desaprobación y frases como tú eres el mayor, tú das el ejemplo. El día de mi cumpleaños número 28 fue una especie de quiebre. No suelo celebrar nada, pero ese año acepté hacer una cena familiar sencilla en casa. Compré la comida, cociné yo mismo y hasta les di a cada uno un pequeño regalo simbólico para agradecerles por estar ahí. Sí, así de desesperado estaba por construir algún tipo de vínculo. Todo iba relativamente normal, hasta que, después del pastel, mi padre alzó su copa con una sonrisa que desde el principio me pareció forzada. Se puso de pie, me miró y dijo, en voz alta y clara, bueno, si Andrés se muriera mañana, nadie lo lloraría, solo nos dejaría con sus deudas. Salud. Y se echó a reír. Lo que pasó después fue una de esas escenas que se te quedan pegadas en la mente como una foto vieja. Mi madre soltó una carcajada como si de verdad fuera un chiste brillante. Paula aplaudió. Incluso mi tío, que había venido de visita, se rió y dijo, ¡qué bruto! Pero qué cierto. Y yo, me quedé en silencio. Sonreí. No porque me hiciera gracia, sino porque por fin entendí, con una claridad brutal, que jamás fui amado por quienes debían amarme primero. No respondí. No grité. Solo me levanté, recogí los platos de la mesa con calma, llevé todo a la cocina, y mientras ellos seguían bebiendo y riéndose de no sé qué, subí a mi habitación, cerré la puerta y empecé a empacar. Guardé lo esencial: portátil, documentos, algo de ropa y una vieja foto mía con mi abuela paterna, la única persona que me dio cariño genuino antes de morir. En menos de media hora tenía todo listo. Bajé, dejé mi llave en el recibidor, tomé mi billetera y salí. Nadie se dio cuenta. Nadie preguntó. Nadie me detuvo. Me subí a mi coche, conduje hasta un hotel pequeño en las afueras, y ahí pasé la noche. Encendí mi teléfono solo para ver si alguien, aunque fuera por educación, me había escrito. Nada. Silencio absoluto. La mañana siguiente fue aún más reveladora. En mi bandeja de entrada, tenía 5 correos nuevos, 2 de bancos, uno del proveedor de Internet, uno del seguro del auto familiar y otro del servicio de gas. Todos a nombre mío. Todos pagos automáticos. Todos vinculados a mi cuenta. Cada uno con fechas próximas. Me quedé mirando la pantalla y algo dentro de mí se apagó por completo. Entré en mi cuenta bancaria y comencé a cancelar. Uno a uno. Transferencias programadas, tarjetas secundarias, cuentas conjuntas, todo fuera. Luego, accedí al portal del banco donde tenía domiciliados los pagos familiares y desvinculé cada servicio. Fue casi terapéutico. No dije nada. No envié mensajes. No expliqué. Solo desaparecí. Alquilé un pequeño estudio en otra ciudad y comencé a trabajar desde ahí. Cambié de número. Solo le di mi nuevo contacto a 2 amigos cercanos. Durante una semana, silencio total. Hasta que llegaron los mensajes. Primero Paula. ¿Dónde estás? El internet se cayó. Luego mamá. Andrés, se venció el pago del seguro. ¿Podés revisarlo?
Después, papá. ¿Qué está pasando? El banco dice que no entra el dinero para la hipoteca. Lo moviste a otra cuenta. Y así, uno tras otro. Sin una sola disculpa. Sin una pizca de preocupación real. Solo frustración porque el flujo de dinero se había detenido. Cuando no respondí, empezaron las llamadas. 10, 15, 30 en un día. Al cuarto día, recibí una carta física en la nueva dirección. No sé cómo la consiguieron. Era de mi padre, escrita a mano. En ella decía que lo que dijo fue solo una broma, que me estaba poniendo demasiado sensible y que siempre he sido un poco dramático. La frase que más me marcó fue: no puedes dejarnos así, Andrés. Nos necesitas tanto como nosotros a ti. Esa línea me hizo reír por primera vez en días, aunque no de alegría, sino de incredulidad. ¿Yo los necesito? Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después, cuando un día, al volver del supermercado, encontré a Paula sentada en las escaleras frente a mi nuevo edificio, con una expresión que no supe descifrar al principio. Con la cara pálida, el maquillaje corrido y el teléfono temblando en su mano, como si hubiese venido a interpretar a una víctima, no a una hermana. Me detuve en seco, sosteniendo las bolsas con las dos manos, mirándola desde unos metros. No dije nada. No pregunté por qué estaba ahí. Solo esperé. Y ella, en cuanto me vio, se puso de pie, intentó sonreír y dijo: por fin. Pensamos que te había pasado algo. Mamá está preocupadísima. No respondí. Me limité a abrir la puerta del edificio con la llave magnética. Entré. Ella no tardó en seguirme. Caminó justo detrás de mí hasta el ascensor como si tuviera todo el derecho del mundo a hacerlo. Subimos en silencio hasta el cuarto piso. Abrí la puerta del departamento. Entré. Ella intentó seguir, pero me quedé parado en el umbral. ¿No entras, Paula? ¿Qué? ¿Cómo que no entro? No entres. Este es mi espacio. Aquí no vienes a invadir, ni a llorar, ni a manipular. Ella parpadeó, sorprendida, y luego me lanzó una mirada de reproche casi automática, como si tuviera ensayado el papel de hermana decepcionada. Andrés, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás actuando así? Así como, Paula, como alguien que ya se cansó de que lo traten como un cajero automático. No es eso. Mira, papá está enfermo. Se le ha disparado la presión. Mamá no para de llorar. Nos dejaste tirados sin explicación. No sabíamos si te habías muerto. ¿Y si me hubiera muerto? ¿Lo habrían celebrado también, como en mi cumpleaños? Se quedó callada. La pregunta la golpeó como un ladrillo en el estómago. No supo qué responder. Solo bajó la mirada, como si por un segundo se diera cuenta del peso de sus palabras, o del silencio que cargó ese día. ¿Fue un chiste? No. Fue la verdad. Tu verdad. La de todos ustedes. Solo que la disfrazaron de risa para que doliera menos. Volvió a levantar la mirada, ahora con una mezcla de vergüenza y rabia. Como si mi negativa a abrirle la puerta le quitara algo que creía suyo. Bueno, entonces explícame. ¿Qué piensas hacer? ¿Cortarnos para siempre? ¿Dejar que lo perdamos todo? ¿Tú me escuchas, Paula? Ya lo perdieron todo el día que se rieron de mi muerte. Cerré la puerta con suavidad. No de un portazo, no con rabia. Con firmeza. Con esa firmeza que uno encuentra solo después de años de aguantar lo inaguantable. Desde dentro, escuché cómo daba un golpe con el puño a la madera, cómo pateaba el suelo con frustración, pero no volvía a abrir. Los días siguientes fueron más ruidosos de lo que esperaba. Correos. Llamadas desde números distintos. Mensajes con frases como vas a arrepentirte o no se abandona a la familia. Incluso uno firmado por mi madre. Tu padre está muy mal, Andrés. Si algo le pasa, será tu culpa. Me costó no responder ese. Me mordí los labios hasta que sangraron para no escribir todo lo que pensaba. Pero no lo hice. Me limité a guardar cada mensaje, cada llamada perdida, cada intento de contacto, como piezas de una colección de decepciones. Hasta que un día, una notificación me sorprendió mientras trabajaba. Un aviso legal. Mi nombre figuraba como responsable de una deuda que supuestamente firmé como garante hacía 2 años. Hipoteca del auto. Ese que usaban todos menos yo. Ese que, según mi padre, estaba a nombre mío para ahorrar en impuestos. Leí el documento con detenimiento. No era broma. El banco quería su dinero, y si no se pagaba, mi historial crediticio se vería afectado. Pero había algo raro. El contrato tenía una firma que claramente no era mía. Ni parecida. Me senté en el sofá. El corazón me latía en las sienes. No solo se habían reído de mí. No solo me habían usado. Ahora estaban intentando arrastrarme al fondo con ellos. Decidí investigar.
Busqué a una abogada que había ayudado a un amigo en un caso familiar complicado. Le conté todo, con pruebas, con fechas, con capturas. Ella se quedó callada unos segundos después de que terminé y me dijo con tono tranquilo: Andrés, esto no solo es un caso de negligencia familiar. Esto puede considerarse falsificación de firma. Estafa. Y si el contrato fue presentado por tu padre o madre con conocimiento, estaríamos hablando de un delito grave. Mi quid heladu. Por un momento, me sentí culpable. ¿Cómo había llegado esto tan lejos? ¿Cómo había permitido que me vieran solo como un medio para sostener sus vidas? ¿Y qué hago? Le pregunté. Ella sonrió con calma, como si ya hubiera lidiado con cientos de casos parecidos. Deja que yo me encargue. Esa misma tarde, empezamos a mover las piezas. Y lo que descubrimos en las semanas siguientes fue peor de lo que imaginé. No era solo el auto. Habían intentado poner mi nombre en una segunda línea de crédito. Habían falsificado más documentos. Incluso había una solicitud de préstamo personal para reformas en la casa, todo con mi información. No era solo que mi familia no me quisiera. Era que estaban dispuestos a destruirme, si eso significaba seguir viviendo cómodos a mi costa. Y justo cuando creí que ya no podían sorprenderme más, recibí una llamada anónima, de alguien que decía tener algo que yo necesitaba ver con urgencia. Algo que, según él, cambiaría todo. Respondí con cautela. La voz del otro lado era masculina, pausada, sin acento fuerte, pero con ese tono contenido que alguien usa cuando está tratando de no meterse demasiado, y al mismo tiempo está decidido a hablar. ¿Andrés Sosa? Preguntó. Sí. ¿Quién habla? Prefiero no dar mi nombre. Pero trabajé durante años con tu padre, en la gestoría donde llevaba sus trámites. Escuché lo que ocurrió, y hay algo que tenés que ver. Algo que nunca estuvo bien. Mi primer impulso fue cortar. Sonaba como un intento burdo de extorsión o de chisme disfrazado de buena intención. Pero había algo en su forma de hablar, una seriedad, una pausa entre las frases, que me hizo dudar. Le pedí que me dijera de qué se trataba. Él suspiró. No por teléfono. Pero si tenés 5 minutos mañana, te puedo mostrar una carpeta que lleva tu nombre. Nunca deberías haber sido parte de esos contratos. Jamás firmaste nada, y lo sé por qué. Bueno, yo fui quien digitalizó los documentos. Quedamos en vernos al día siguiente en una cafetería discreta del centro. Durante esa noche dormí mal. El estómago me daba vueltas. Parte de mí sentía que ya no quería saber nada más. Que estaba mejor sin hundirme más en ese pozo. Pero otra parte, la que llevaba años tragando en silencio, necesitaba esa verdad. Necesitaba pruebas. Algo más que mi rabia para enfrentar lo que venía. Nos encontramos a las 9 de la mañana. El hombre era mayor, rondaría los 60. Pelo gris, cara cansada. Traía un maletín gastado y una carpeta en la mano. Me saludó con una mirada directa, sin rodeos. Yo te vi crecer, ¿sabes? Dijo mientras nos sentábamos. Tu viejo venía a la oficina con voz de chiquito a veces. Nunca fue fácil hablar con él. Siempre estaba enojado con algo. No dije nada. Solo asentí. Él abrió la carpeta y sacó varios papeles. Me los deslizó uno por uno, contratos con mi nombre, supuestamente firmados por mí. Pero la firma estaba mal. No solo era diferente, sino que la fecha de uno de ellos coincidía con el día que yo estuve de viaje en Brasil. Incluso tenía pasajes de avión que lo probaban. Mi corazón se aceleró. Luego sacó un sobre. Lo abrió y mostró una hoja escrita a mano, donde mi padre había anotado varias veces cómo replicar mi firma. Una especie de práctica. También había un par de fotocopias de mi viejo DNI, uno que había perdido hacía años. Y entonces lo entendí todo. ¿Por qué estás haciendo esto? Le pregunté, con la garganta cerrada. Porque ya es demasiado. Porque vi cómo usaban todo a tu nombre. Y porque cuando tu hermana vino a pedirme que falseara otra firma tuya la semana pasada, algo se quebró. Son tu familia, pero no merecen arruinarte. No supe qué decirle. Solo apreté los papeles con fuerza, tratando de no temblar. Sentí una mezcla de alivio, rabia y tristeza. Como si se confirmara oficialmente que mi familia no solo era negligente, era peligrosa. Esa misma tarde, llevé la carpeta a mi abogada. Al revisar los documentos, su rostro cambió. Se quedó en silencio por un momento largo y luego dijo: «Con esto, podemos ir a lo penal». ¿Estás segura? Sí. Esto ya no es un problema financiero. Esto es un delito de suplantación, falsificación y uso indebido de identidad. Y si lo presentamos bien, no solo podrías limpiar tu nombre. Podrías asegurarte de que no vuelvan a acercarse a vos nunca más. Ni con una excusa,
ni con un te necesitamos, ni con una lágrima. Me quedé mirando la carpeta abierta sobre el escritorio. Esa hoja escrita a mano, con mi firma mal copiada, parecía burlarse de todo lo que fui para ellos, solo una herramienta, una firma útil, una billetera con nombre y apellido. Y ahí fue cuando decidí. Ya no iba a huir. Esta vez, iba a responder. La siguiente semana fue una tormenta silenciosa. Mientras mi abogada trabajaba en armar la denuncia y reunir las pruebas, yo mantenía el perfil bajo. Sabía que el golpe tenía que ser certero, que no podía simplemente confrontarlos y esperar justicia moral. Esto iba a ir por las vías legales. Y justo cuando todo parecía marchar, llegó el giro más cruel. Una llamada de la clínica central de mi ciudad. No desde un número privado. Desde recepción. Mi madre había sido internada. Algo relacionado con un pico de presión, aparentemente provocado por el estrés. Me dejaron un mensaje seco. Nos dijeron que usted es el hijo. Podría venir a firmar la autorización de tratamiento. Por un momento dudé. Parte de mí se quebró al escuchar la voz de la enfermera. Pero luego recordé el sobre. Las firmas falsas. Las deudas. Las burlas. La risa el día de mi cumpleaños. Recordé cada momento en que me trataron como una carga cuando era niño, y como una tarjeta de crédito cuando fui adulto. Volví a mirar la carpeta. Respire Hondo. Y marqué el número de mi abogada. ¿Qué pasa si ahora intentan jugar la carta del estamos enfermos? Su respuesta fue rápida. Serena, la culpa no es tuya, Andrés. No es tu trabajo salvarlos de las consecuencias. Esta vez, es tu derecho salvarte a vos. Y esa noche, mientras el silencio llenaba mi nuevo departamento, me senté frente a la computadora y comencé a escribir una carta. Una sola. Para mi padre. Y en ella no pedí explicaciones. Solo le devolví todo lo que me había dado, pero en forma de prueba. La carta no fue extensa. No me perdí en recuerdos ni en reproches. Solo escribí lo necesario. Phrases cortas, frías, cargadas de una verdad que ya no necesitaba discusión. Le expliqué que sabía todo, que tenía en mis manos las pruebas de cada intento de fraude, cada firma falsificada, cada deuda puesta a mi nombre sin mi consentimiento. Le dije que no iba a quedarme de brazos cruzados, que ya no era el niño que callaba para no incomodar, ni el joven que pagaba para comprar afecto. Era un adulto que, por primera vez, estaba dispuesto a defenderse. Terminé con una línea que me salió del alma, sin rencor, pero con un peso que no se podía ignorar. No te odio, papá. Pero ya no voy a permitir que tu miseria se disfrace de familia para seguir destruyéndome. Imprimí la carta, la firmé, y la envié por correo certificado a la dirección de la casa. Esa misma donde viví mis peores silencios. Donde cada día me recordaban que valía solo por lo que traía en los bolsillos. No quise usar email. No quería que la leyera entre otros mensajes. Quería que la recibiera en sus manos. Que tuviera que abrir el sobre. Que viera mi letra. Que sintiera el corte del papel, como un cierre definitivo. 3 días después, llegaron los primeros temblores. Mi abogada me llamó para decir que había notificado oficialmente a mi padre de la denuncia. Que tenía 15 días para responder. Que ya estaban en contacto con un fiscal. Y que, según las pruebas que entregamos, el caso tenía peso. Más del que yo imaginaba. Ese mismo día, a las 8 de la noche, alguien tocó mi puerta. Me asomé por la mirilla. Era mi madre. No se parecía en nada a la mujer que me miraba con desdén cuando le decía que no quería pagar más la suscripción de Netflix de todos. Ni a la que me decía exagerás cada vez que intentaba hablar de cómo me hacían sentir. Esta mujer tenía el rostro hundido, el maquillaje a medio borrar, y en la mano una bolsa pequeña. Supuse que traía algún gesto. Comida. Fotos. Algo que apelara a mi nostalgia. No abrí. Me quedé detrás de la puerta, esperando a ver qué decía. Porque no necesitaba verla. Quería escuchar si, por una vez, había algo real en sus palabras. Andrés empezó con voz baja. No venimos a pelear. Solo quiero hablar contigo. Por favor. Tu papá no está bien. Esto se está saliendo de control. No es necesario que lleguemos a los tribunales. Podemos arreglarlo como familia. Como familia. Qué palabra tan manipuladora cuando viene de alguien que te dejó de ver como hijo desde que supiste ganar tu propio dinero. Me senté en el suelo, al lado de la puerta, sin emitir un solo sonido. Y escuché. Porque el silencio era mi forma de defensa. Porque si hablaba, podía quebrarme. No sabíamos que te ibas a poner así. Fue un error, Andrés. Solo fue un malentendido. Tu papá pensó que estabas de acuerdo. Y si lo firmó por vos fue porque confiaba. Confiaba en que ibas a ayudarnos.
Como siempre. ¿Qué tiene eso de malo? Ahí lo tenía. La verdad sin máscara. No lo hacían por necesidad. Lo hacían por costumbre. Porque me veían como una herramienta. Porque no les parecía malo usarme, si al final siempre respondía. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego escuché cómo se sentaba del otro lado de la puerta, como si supiera que yo estaba ahí. Cuando eras chico, te gustaba dormir en mis piernas mientras mirábamos películas. ¿Te acuerdas? ¿No? Decías que yo olía a vainilla. Vos eres un nene dulce, Andrés. ¿Qué nos pasó? Ese intento de apelar al pasado me hizo cerrar los ojos con fuerza. Sí, lo recordaba. Pero también recordaba lo que vino después. Cuando dejé de ser dulce y empecé a ser útil. Escuché que se levantaba, que dejaba algo en el suelo, justo frente a la puerta. Luego, pasos. Y silencio. Esperé unos minutos antes de abrir. Había una bolsa. Dentro, una caja de galletas caseras. De vainilla. Y una nota que decía, solo queremos que estés bien. No te estamos pidiendo nada más. Mentira. Querían que todo volviera como estaba. A cuando yo pagaba y ellos decidían. A cuando reían en mi cumpleaños diciendo que nadie me lloraría si moría, y aún así se sentaban en la mesa que yo había preparado. Tomé la bolsa, la dejé sobre la mesa de la cocina. No la toqué más. Esa noche, mi abogada me escribió. Confirmado. El fiscal acepta llevar el caso. Próxima semana presentamos todo. Prepárate, Andrés. Y entonces supe que ya no había vuelta atrás. Que el momento había llegado. Y que por primera vez, no era yo el que tenía miedo. El lunes siguiente amaneció gris, pero yo me sentía más claro por dentro de lo que había estado en años. A las 9:30 en punto, mi abogada y yo entramos al juzgado para presentar oficialmente la denuncia. En la carpeta estaban todos los documentos, las firmas falsificadas, los contratos ilegítimos, los correos impresos, las capturas de mensajes, incluso un informe del perito caligráfico que ya habíamos contratado por adelantado. El fiscal nos recibió sin demasiada ceremonia, como alguien acostumbrado a ver familias rotas tratando de arreglarse por la vía legal. Pero cuando hojeó la documentación, su ceño se frunció. Esto es serio, dijo, sin levantar la vista. Vamos a actuar rápido. Y actuaron. 3 días después, la policía fue a la casa de mis padres a entregarles la citación formal. Supe que fue un espectáculo. Una vecina de la cuadra, que conocía a mi abogada, nos contó por mensaje que mi padre salió gritando que todo era una mentira, que yo estaba loco, que ese chico siempre fue un malagradecido. Según dijo, hasta se puso la mano en el pecho como si le faltara el aire. No sé si era actuación o ataque real, pero lo cierto es que esa misma tarde terminaron llevándolo al hospital. No me moví de mi casa. No los llamé. No respondí mensajes. Ya no se trataba de emociones. Se trataba de justicia. El proceso legal fue más rápido de lo que imaginé. Teníamos todo. No solo los papeles falsificados, sino también el testimonio del ex empleado de la gestoría que había dado el aviso. Su declaración fue clave. Confirmó que mi padre le había pedido un favorcito con una firma que mi hijo ya autorizó, solo que no está acá. Con eso y la evidencia documental, el caso estaba prácticamente cerrado. Mi madre intentó defenderlo. Se presentó ante el juez con una carta escrita a mano donde pedía que por favor no destruyeran la familia y decía que todo fue un malentendido que podía resolverse con diálogo. Pero el juez no se conmovió. Ni yo. El veredicto fue claro. Mi padre recibió una condena de 3 años de prisión domiciliaria y quedó inhabilitado para realizar operaciones financieras a nombre de terceros por 5 años. Además, se le impuso una multa económica y la obligación de pagar una compensación por daños morales y financieros. A mí. Mi madre, aunque no fue condenada penalmente, quedó implicada como cómplice pasiva y recibió una sanción civil. Debía asumir una parte de los pagos por el préstamo fraudulento y quedó vetada de usar mi nombre legalmente en cualquier trámite futuro. La última vez que los vi fue en el pasillo del tribunal, cuando salía con mi abogada después de la sentencia. Mi padre estaba sentado en una silla de ruedas, con un rostro que no supe si era de enfermedad o de derrota. Mi madre me vio de lejos y por un momento pareció que iba a acercarse. Pero no lo hizo. Me miró como si no me reconociera. Y quizás, en parte, tenía razón. Porque ya no era el hijo útil. Ya no era el niño que hacía lo que fuera por un poco de afecto. Era alguien libre. Salí del edificio con el sol en la cara, sin saber si era una mañana o una tarde, pero sintiendo que era el primer día real de mi vida. Me fui caminando despacio hasta una cafetería cercana y pedí un café con leche. Lo tomé sin apuro, sin mirar el teléfono, sin esperar que alguien me llamara para pedirme algo.
Pasaron semanas. Meses. Me mudé de ciudad a un lugar más pequeño, más silencioso. Abrí mi propio estudio creativo. Volví a hablar con viejos amigos. Recuperé contacto con 2 tíos de parte de mi madre que siempre me habían caído bien pero que se alejaron cuando vieron cómo me trataban en casa. Me reencontré con una parte de mí que había estado dormida durante años. Paula me escribió una vez más. Un mensaje largo, lleno de palabras torpes. Yo solo seguía lo que decían ellos. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Aún somos hermanos. Lo leí. Lo guardé. No respondí. Perdonar no es lo mismo que volver. Un año después de todo, recibí una carta. Sin remitente. Pero reconocí la letra. Era mi madre. Dentro había una sola hoja. Decía, si me muriera mañana, nadie me lloraría. Lo dijiste tú, pero era yo quien debía escucharlo. Perdón, Andrés. Perdón por todo. No lloré. No me quiver. Solo cerré la carta, la metí en un sobre nuevo y la guardé en una caja de madera donde tenía cosas que ya no necesitaba pero que aún me recordaban quién fui. No por nostalgia, sino para nunca volver a ser ese hombre. Y así fue como me fui sin decir una palabra. Y ellos finalmente entendieron el precio de convertir el amor en deuda.